Nuestro siguiente ponente también nos va a hablar de inteligencia artificial, pero nos va a hablar de una aplicación radicalmente distinta y que además enlaza esta charla de inteligencia artificial con la siguiente entrevista que vamos a ver. Eres Óscar Cordón y yo creo que baste decir que sus publicaciones, él es uno de los autores que están entre el 1% de las personas más citadas del mundo, ¿vale? Pero que nos hagamos una idea de la importancia de su trabajo. Óscar Cordón. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues como os decía Óscar, esta charla va a ser un poco el puente entre aplicaciones de inteligencia artificial en Smart Cities y en el caso de nuestro colaborador, de Miguel Botella, que será entrevistado en el siguiente bloque. Vamos a contaros un proyecto de investigación que lleva 12 años desarrollándose. Y para centrarlo, pues vamos a hablar de identificación humana. Y he cogido esta primera transparencia para que tengamos una relación con algo que nos suena. Hay muchas técnicas de identificación humana en series de televisión como esta. Habéis visto muchas veces que se habla de CSI, que estaban todo el día haciendo análisis de ADN, aunque en la realidad no se hacen tantos. Y sobre todo la parte de Bones, que es la que está directamente relacionada con la charla de hoy y con la actividad principal del Laboratorio de Antropología Física que dirige Miguel Botella, donde ahí trabajan con la identificación humana a partir de restos óseos. Esas técnicas se utilizan siempre ante una identificación en una primera etapa para hacer una segmentación de la muestra, una caracterización. Pero en aquellos casos, como en desastre de masas o en fosas comunes, en los que no puedes utilizar otras técnicas como huellas dactilares o como análisis de ADN, pueden ser utilizados también para identificar la persona solo a partir de los huesos. Y esto suena a ciencia ficción, pero una de las técnicas que aplican se denomina superposición craneofacial. Entonces, la idea es que se puede identificar una persona a partir de su cráneo y a partir de una foto o de una imagen de esa misma persona. Se llama superposición porque se superpone el cráneo sobre la foto de la cara. Y se utilizan una serie de puntos característicos que están definidos en el cráneo y en la cara para determinar si son la misma persona o no, para ver si geométricamente esas relaciones craneofaciales corresponden y se puede determinar esa identificación. Aquí tenéis un ejemplo de los puntos que se utilizan. Como veis, se suele utilizar para que la técnica sea más fiable aquellos puntos que están localizados en zonas donde no tenemos tanta carne. Por ejemplo, este eje paralelo, este eje perpendicular, este eje vertical y horizontal. Hay muchos puntos de ese tipo, yo ya me he aprendido con el tiempo algunos, pero el experto obviamente es Miguel. Tenemos aquí los endocantios, los ectocantios, los cigios, los gonios. Esa serie de puntos no tienen un emparejamiento perfecto. Podéis verlo en la segunda de las imágenes, donde vemos como la carne tiene cierto desplazamiento. Y además ese desplazamiento puede variar en función de nuestras características físicas, como que tengamos mayor edad o que estemos más gordos o más delgados. Entonces, existe una incertidumbre y se trata de comprender ese emparejamiento y ser capaz de saber que este punto de aquí no casa con el mismo sitio en el cráneo, sino desplazado hacia adentro en la cuenca ósea. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la técnica. Este es un caso real que resolvieron en el laboratorio de Miguel en el año 2002. Tenemos el cráneo que había aparecido, la persona candidata que se suponía que podía ser la misma y la superposición. Como veis, aparte de parecer un poco fantasmagórico, pero incluso para los no expertos podemos ver que cuadra adecuadamente. Los ojos caen sobre la cuenca ocular, la nariz cae sobre la cuenca de la nariz y sobre todo los dientes, que lo utilizan mucho por ser una parte de hueso que es visible y nos permite hacer una identificación. ¿Eso pasaría para todo el mundo? Bueno, pues aquí tenemos la misma superposición del mismo cráneo sobre una persona del laboratorio de Miguel, sobre Inmaculada Alemán, otra de nuestras colaboradoras. Y como veis, yo siempre pongo el ejemplo de las mantas de los países nórdicos. Esas mantas que son mucho más pequeñas que en España y si te tapas el pecho no te tapan los pies. Aquí se ha hecho que case la cuenca ocular, que case la cuenca nasal, pero vemos como la barbilla se sale de la carne y los dientes no casan. Esto que, como decíamos, sonaba ciencia ficción y parece muy reciente, es una técnica que tiene más de 130 años de vida. Y la primera vez que se aplicó fue sobre los restos del poeta italiano Dante Alighieri en 1880. Ahí podéis ver cómo las bases de la técnica vienen de 1875 y empiezan a avanzar a partir de ahí. Y en el lado izquierdo tenemos el primer caso que se resolvió judicialmente utilizando esta técnica, el caso Raxton en 1935. Hay muchos laboratorios forenses a nivel mundial que trabajan en esta técnica y han ido adaptando la experiencia del forense con los medios que tenían. Primero se utilizaban fotografías,
foto del cráneo en negativo, foto de la cara en negativo, se superponían y se sacaba el positivo. Luego vídeo, que se sigue usando mucho a nivel mundial, y ya a partir de los años 90 empezó a utilizarse la informática. El Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada, cuando llegamos nosotros a colaborar con ellos en el año 2005, era de los más avanzados porque ya utilizaban escáneres 3D. Entonces, nuestro planteamiento en aquel momento fue hacer una técnica basada en inteligencia artificial que ayudara al trabajo del antropólogo forense a la hora de hacer esta identificación. Clasificada en 3 etapas. Ayudarle a hacer el modelo 3D del cráneo, ayudarle a hacer la superposición de ese cráneo tridimensional sobre una foto 2D, como haríamos con la cámara de fotos de nuestro móvil, ahora lo veremos, y luego un apoyo a la toma de decisiones. El forense, por supuesto, es capaz de determinarlo con su experiencia, pero pensar, por ejemplo, en comparaciones múltiples en fosas comunes en México. Ahora veremos que tenemos un software comercial, tenemos una patente, hemos tenido muchos proyectos relacionados a lo largo de estos 12 años y, por ejemplo, el software se utiliza en laboratorios forenses de México para hacer esas identificaciones masivas. Entonces, aquí tenéis el proceso que más o menos aplica al forense, el cráneo y la cara, el solapamiento cráneo-cara y la toma de decisión, que tiene también una incertidumbre. El forense solamente determina que es la misma persona si lo sabe de forma indubitada, que es una palabra que aprendí yo de ellos a lo largo del tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicar la inteligencia artificial en todas las etapas para conseguir un registrado automático, un modelo automático del cráneo 3D, un solapamiento cráneo-cara automático y una toma de decisiones, un apoyo a la toma de decisión por parte del forense. Vamos a ver cómo se hace eso. La primera etapa. Ahora ya hay escáneres, y en el laboratorio tienen distintos tipos de escáneres que son muy cómodos de manejar y que son manuales y pueden hacer un modelado del cráneo muy bueno. Hace falta un modelo del cráneo con una calidad inferior a 1 milímetro, un error inferior al milímetro. Cuando empezamos nosotros, ellos utilizaban en el laboratorio ese escáner que tiene más o menos este tamaño y se lo tenían que llevar a todos los sitios que iban. Entonces, lo que le hicimos fue una técnica basada en algoritmos evolutivos que les permitía registrar solamente 5 vistas del cráneo. Esto se hace con fotos tridimensionales que luego se emparejan para tener el modelo 3D. Interesaba de esta parte. Ahí veis el volumen, eso es el número de puntos que tiene. Solamente con que el forense, que no tenía por qué tener experiencia, adquiriera esos 5 vistas, el algoritmo era capaz de sacar las características fundamentales y de pegarlo uno encima de otro. El cráneo que habéis visto antes es el de Cabezón de Gavia, que es un señor de un pueblo aquí de Granada que cedió su cráneo a la ciencia, es un cráneo muy representativo. Y ahí veis, por ejemplo, que en menos de 2 minutos el algoritmo era capaz de ayudar al forense y veis el ratio de error, que la mediana es solamente de 0,36 milímetros. O sea que se logró el objetivo. Más complicada es todavía la segunda etapa, en la que hay que superponer el cráneo sobre la cara. ¿Cómo hicimos eso? Tratando de modelar la situación en la que se tomó la foto. Cosa complicada porque puedes tener fotos de hace 60 años o puedes tener fotos de una persona que esté mirando lateralmente. Entonces, la idea es que cuando nosotros hacemos una foto, trasladamos una escena 3D a una foto 2D, se hace el modelo del cráneo 3D y se coloca un algoritmo automático, de nuevo evolutivo, coloca el cráneo sobre la posición que debía tener la persona en esa fotografía. De esa forma veis que se hace la proyección y entonces el cráneo cae donde debe caer. Es un proceso muy complicado, y más porque es complicado marcar el landmark, el punto que guía el registrado, que guía la superposición, en el sitio correcto por la propia indefinición antropométrica del landmark y por las calidades de la fotografía. Ahí lo que permitimos es que el forense marcara un punto gordo. A ellos no les gusta, a ellos les gusta la parte indubitada, que el punto se pueda marcar de la forma perfecta. Pero, por ejemplo, este landmark de aquí, el vértex, la fontanela de los niños pequeños, es un landmark muy útil para hacer ese registrado, esa proyección. Entonces, lo marcan como una zona muy grande, aquí lo podéis ver, una zona muy grande, y eso ayuda a que nosotros lo modelemos internamente con conjuntos difusos y hagamos una mejor proyección. Y por otro lado, modelamos también la experiencia del forense en esos landmarks cráneo-cara, esa carne que tenemos aquí, dependiendo de la edad de la persona, de la raza, del grupo, del sexo, se tienen una serie de medidas históricas que incorporamos al algoritmo para que la proyección sea adecuada. Este es el software comercial que os decía que incorpora esas ideas, y ahí podéis ver estos conos que están modelando esa distancia donde se espera que esté el punto una vez proyectado, dependiendo de la edad de la persona, de la carne que suele tener, de sus tejidos faciales. Aquí tenéis un par de casos de los que se han resuelto con la técnica. Este caso lo resolvieron directamente, era una señora que tenía Alzheimer, desapareció en Málaga, lo resolvieron manualmente, foto, y este es el resultado obtenido por el algoritmo en solamente 2 minutos. Este es otro caso de Puerto Real, en el que ya era una mujer más joven y ya tenía más fotos, pudieron pasar más fotos. Como veis, la superposición es bastante buena, y este es un ejemplo muy bueno que nos alegró a seguir trabajando hacia adelante, porque
el método que ellos utilizaban, que está basado en Photoshop y en manual, en procesamiento manual, no modelaba bien la perspectiva de una foto 3D. Esta foto tuvieron que descartarla al tener un posicionamiento lateral y aquí veis cómo el método automático sí es capaz de procesarlo. Así funciona el algoritmo, es un proceso iterativo que va moviendo, en función de las distancias entre esos landmarks, va moviendo el cráneo hasta que le sitúa de la mejor forma posible. Y este es el caso del que estamos más orgullosos porque es la primera vez que se utilizó el software, que lo utilizaron en el laboratorio para identificar a una persona para un proceso judicial, para la Guardia Civil. Es un portugués que desapareció en el llano de la Perdiz, detrás de la Alhambra, que también tenía Alzheimer y se encontraron los restos óseos 6 o 7 meses más tarde. Y terminamos con la última etapa en la que se trata de asistir al forense. El forense, con esas superposiciones, con varias de ellas, tiene que determinar si son la misma persona o no son la misma persona. ¿Qué es lo que hacemos? Modelar desde un punto de vista de un sistema inteligente el mismo proceso que hacen ellos. En primer lugar, se va a cada una de las regiones de la cara, el cráneo, los ojos, las distintas zonas que ellos determinan y se van agregando, se modelan con técnicas de procesamiento de imagen y con técnicas de conjuntos difusos que te dan una posibilidad. Y luego se hace una agregación que determina si en el momento que no se cumpla un criterio, se elimina. Y se va propagando hacia arriba criterios para una de las superposiciones, se combinan dos superposiciones y se toma una decisión final. Termino con el resultado final de cómo de competitivo es el sistema contra forenses reales. Ahí tenéis un proyecto europeo que dirigimos en el que participaron 26 expertos forenses. Este de aquí abajo es el resultado obtenido por el método y estos son los resultados de todos los forenses. El método fue tan competitivo como que fue el segundo mejor en 60 problemas de superposición craneofacial de los 26 expertos humanos. 26 y 27 quedó en segunda posición, con lo cual pudimos ver que fuimos capaces de validarlo de una forma adecuada. Y nada más. Solamente iba a agradecer al equipo. Gracias.